Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Me siento muy complacido de que sintonicen nuestros comentarios de esta lección. ¿Cómo te va, Samuel? ¿Nos quieres decir el título de la lección y cuál es su objetivo? Por supuesto, Bed. Doy gracias a Dios porque podemos compartir estos comentarios con nuestro teleauditorio. Hermanos, gracias por acompañarnos hoy. La lección se titula Un legislador y juez, y el propósito de Santiago es que entendamos que cuando juzgamos o criticamos a otros, en realidad estamos juzgando la ley y al dador de la ley. Oremos, hermanos, para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Amante Padre Celestial, nos encomendamos a ti en el estudio de tu palabra en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Una joven pareja se cambió de casa. Al día siguiente, durante el desayuno, la joven esposa vio que la vecina colgaba su ropa recién lavada y comentó: esa ropa no está muy limpia. Esta señora no sabe lavar bien. Debería usar un buen jabón. El esposo escuchó, pero no dijo nada. Cada vez que la vecina colgaba su ropa en el tendedero, la joven esposa hacía el mismo comentario. Después de algunas semanas, la joven se sorprendió al ver que la ropa que colgaba la vecina en el tendedero estaba esmeradamente limpia y le dijo a su esposo: mira, la vecina ya aprendió a lavar bien. Me pregunto, ¿quién le habrá enseñado? Su esposo le contestó: querida, hoy me levanté temprano y lavé nuestras ventanas. Es muy fácil criticar a los demás. No importa las circunstancias. Samuel, ¿cuál es el problema con la crítica? ¿Qué de la crítica constructiva? ¿Por qué debemos cuidar de no juzgar a los demás? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra criticar en dos acepciones. Primero, censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien. Y segundo, juzgar las cosas fundándose en los principios de la ciencia o en las reglas del arte. Santiago se refiere a la primera acepción, que es censurar, vituperar las acciones o conducta de alguien. Cuando criticamos a alguien, el problema es que no conocemos ni sus motivos ni las circunstancias que lo llevaron a ese comportamiento y podemos estar bien errados en nuestra evaluación. Como sucedió con el gran evangelista John Wesley. Había un hombre a quien consideraba avaro y codicioso. Un día lo vio dar una cantidad miserable para una causa justa, y Wesley lo criticó abiertamente. Más tarde, el hombre se acercó a Wesley en privado y le contó que antes de su conversión había adquirido muchas deudas, pero ahora, viviendo solo de agua y nabos y no comprando cosas para sí, estaba pagando a sus acreedores uno por uno. Cristo me ha hecho un hombre honrado, dijo. Debo arreglar las deudas con mis prójimos mundanos para que vean lo que la gracia de Cristo puede hacer en un hombre que una vez era deshonesto. Con tantas deudas solo me quedan unos pocos centavos para ofrendar, después de pagar mi diezmo. Al escuchar esto, Wesley le pidió perdón por haberlo mal juzgado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No conocemos los motivos de la gente, solo Dios los conoce. En cuanto a la crítica constructiva, Obed, si estás en una posición que puedes ayudar a alguien a mejorar su comportamiento con tus consejos, tiene mérito. Pero si no es así, lo que a veces llamamos crítica constructiva es solo una excusa para denigrar a alguien y sus consecuencias son negativas. El mismo diccionario define la palabra juzgar como formar opinión sobre algo o alguien. Tú preguntas, ¿por qué debemos cuidar de no juzgar a los demás? Bueno, eso lo vemos en Mateo 7, 1 y 2, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice el autor de la lección, Dr. Whalen: al ponernos como jueces ignoramos nuestras propias debilidades y nos centramos en los errores de otro como si estuviéramos fuera de la ley o por encima de ella. Gracias, Samuel. Al llegar al campamento cristiano, un hombre se acercó al pastor Chuck Swindoll y le dijo que siempre había deseado escucharlo hablar
en persona y ahora se encontraba muy feliz, pues su deseo se estaba haciendo realidad. Esa noche, el pastor Swindoll notó que el hombre se sentó en una de las primeras bancas, pero en cuanto inició el sermón, se quedó profundamente dormido. El pastor pensó que quizás su viaje al campamento había sido muy largo y estaba muy cansado, pero se sintió bastante exasperado cuando vio que todas las noches sucedía lo mismo. La última noche del campestre, la esposa del hombre se acercó al pastor y le pidió que disculpara a su esposo. Recién le habían diagnosticado un cáncer terminal y la medicina que estaba para el dolor le estaba dando mucho sueño. Pero siempre había deseado escuchar al pastor Swindoll antes de morir. Y ahora su deseo se había cumplido. Hermanos, las cosas no son como las imaginamos. Esta sección se titula Críticas o discernimiento. Samuel, el autor de la lección pregunta, ¿de qué modo juzgar a otros equivale a juzgar la ley? ¿Puedes ayudarnos con esta explicación, por favor? Bueno, veamos el versículo en Santiago 4:11, que dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 550, traduce: no murmuréis de esta manera, dejad de difamar. Y comenta: la práctica de criticar a los hermanos en la fe revela un claro egoísmo y se convierte en un motivo común de disensiones en la iglesia. Ya en Levítico 19:18 Dios había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A este principio de la ley lo llamamos la regla de oro. Al juzgar y criticar a nuestros hermanos en Cristo, estamos juzgando y criticando la ley, porque esta práctica, o sea, la de criticar, va en contra de la regla de oro. Cuando lo hacemos, no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hemos dejado de guardar la ley. La misma cita del Comentario Bíblico Adventista sigue diciendo: el que habla mal contra un miembro de la iglesia lo juzga. Este juicio está relacionado con el hábito de criticar, cuyo propósito es hacer daño. El que juzga parece decir que la ley no se aplica a él. Virtualmente dice que no hay ley que proteja al hermano perjudicado, ni ley que condene su espíritu de crítica. Samuel, dice el autor de la lección que a veces los ricos y famosos actúan como si estuvieran sobre la ley. No solo la ley de Dios, sino también sobre las leyes humanas. ¿Por qué? ¿En qué se convierte el que juzga a la ley? ¿Cómo afecta nuestra actitud hacia la ley nuestras relaciones con los demás? Es cierto que los ricos a veces dejan de cumplir ciertas leyes humanas y es porque no sufren ninguna consecuencia. Pero delante de Dios todos somos iguales y tenemos el mismo deber de cumplir con su ley. Dice Elena White en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 107, el culpable del mal es el primero en sospecharlo. Trata de esconder o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Santiago dice que si juzgamos a la ley, nos hacemos jueces y nos insta a no hacerlo. Nuestra actitud hacia la ley de Dios afecta cómo nos relacionamos con otros y aún con Dios mismo. Si respetamos a Dios, respetaremos su ley y a nuestro prójimo, pero cuidaremos de no ser legalistas e intolerantes con los que se equivocan. Gracias, Samuel. La mamá se encontraba en la cocina haciendo sus quehaceres cuando escuchó un grito que venía del cuarto en el que jugaba su hijito de 3 años y su niña de 1 año. Corrió para ver qué había sucedido. El niño, bañado en lágrimas y enojado, le dijo que su hermanita le había jalado el pelo. La mamá, con ternura, le explicó que su hermanita no había querido lastimarlo, pero que estaba pequeña y no sabía que duele cuando le jalan el pelo. Confiada en que su hijito había entendido y que todo estaba bien, volvió a la cocina, pero a los 2 minutos escuchó otro grito. Esta vez era su hijita de 1 año. Corrió para preguntar qué había sucedido y el niño, sin levantar la cabeza, contestó: ahora ya sabe que duele. También la crítica lastima. Si alguna vez
tú has sido el objeto de un juicio equivocado o el blanco de la crítica de alguien, sabes que puede ser bastante doloroso. El único capaz de juzgar con la justicia es Dios. Esta lección se titula El legislador es juez. Samuel, ¿qué es lo que nos impulsa a obedecer la ley de Dios? ¿Por qué razón el criticar a otros no solo equivale a criticar la ley, sino que es usurpar las prerrogativas de Dios como juez? Sí, Obed, lo importante no es la ley en sí, sino la grandeza del dador de la ley. Alguno pensará que tal o cual mandamiento no es tan importante como algún otro, pero el principio es la obediencia. Es el mismo principio que existe desde el Edén y que fue quebrado al pie del árbol prohibido. Hermano, la pregunta es, ¿ha de ser obedecido Dios en todo lo que ordena? ¿Es Dios el dador de la ley? ¿Están sujetas sus criaturas a su voluntad? Esto es lo que nos debe mover a obedecer, la identidad del legislador. Señalar las faltas ajenas no solo tiene que ver con que estamos juzgando a los demás sin saber realmente los hechos, sino que al hacernos jueces estamos usurpando las prerrogativas de Dios de juzgar. Dice Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Dios originó la ley, por lo tanto, Él es el único que puede juzgar de acuerdo con esa ley. Dice Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Samuel, si no hemos de juzgar a los demás, ¿por qué dice Pablo en 1 Corintios 6:2 y 3? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Veamos cómo lo explica el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 692. Dice, las dificultades entre los miembros de iglesia deberían ser pequeñas en comparación con las de los impíos. Los creyentes guiados por el Espíritu Santo deberían ser competentes para tratar esos casos. Los santos deberían ser capaces de llegar a decisiones justas en cuanto a las diferencias que surgen entre los miembros de la iglesia acerca de asuntos temporales. Hay una gran diferencia entre emitir un juicio personal en contra de alguien y aceptar que la iglesia tome medidas disciplinarias cuando un miembro ha incurrido en una falta grave. Pablo amonestó a la iglesia de Corinto por pasar por alto faltas inmorales en la iglesia. Dijo en 1 Corintios 5:13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo fue un poco fuerte, pero esto es en caso de que haya faltas graves en la iglesia. Santiago no se refiere a estos casos, sino a críticas que hacemos o juicios que nos formamos que pueden dañar a otras personas. Samuel, es muy interesante tus comentarios porque eso es algo que sucede constantemente en nuestras iglesias. Sí. Gracias Samuel. Un pastor preguntó a un joven acerca de sus planes para el futuro. El muchacho dijo, tengo planes de graduarme de la universidad y conseguir un buen trabajo. El pastor le contestó, muy bien, ¿y después qué? El muchacho dijo, bueno, posiblemente encuentre una novia, siente cabeza y me case. ¿Y después qué? Insistió el pastor. Y así siguió el diálogo a través de toda su vida, su jubilación, hasta llegar a su muerte. ¿Y después qué? Preguntó el pastor. Y el joven, muy pensativo, contestó, no sé, no había pensado tan adelantado. Esta sección se titula Planes anticipados. Samuel, ¿por qué razón dice Santiago que no debemos hacer planes por adelantado? Bueno, Santiago no lo dice de esa manera. Leamos el capítulo 4, versos 13 y 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos, y ganaremos, en lugar de decir lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y Jesús mismo dijo en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es de personas precavidas hacer planes. Imagínate, Obed, subirte a un crucero para llegar a una isla y después de una semana le dices al capitán, ya hemos viajado mucho, ¿cuándo planea que lleguemos?
Y el capitán te contesta, ¿planes? Yo nunca hago planes. Confío en que Dios guiará el barco hasta el destino correcto. ¿No te parecería falta de responsabilidad? Hermanos, el problema que advierte Santiago no es hacer planes, sino hacer nuestros planes sin considerar a Dios. A veces pensamos que estamos en control de nuestro destino, como el poeta William Ernst Henley, quien termina su poema Invictus con las palabras, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Dice Proverbios 19:21 en la Nueva Versión Internacional, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Quien es realmente el amo de nuestro destino y capitán de nuestra alma es Dios. El único que realmente conoce el futuro es Dios, y lo debemos tomar en cuenta cuando hacemos nuestros planes. Fíjate, Obed, por cientos de años después de firmar sus cartas los cristianos, colocaban enseguida las iniciales D, B chica, representando la frase en latín Deo volante, que quiere decir si Dios quiere. El pastor Adrian Rogers dice que el mayor necio no es el que dice que no hay Dios, sino el que acepta que sí hay Dios, pero vive como si no lo hubiera. Así es. Esto hace sentido, Samuel. ¿Cómo podemos equilibrar el planear para el futuro con la esperanza que tenemos de que la segunda venida de Cristo está muy pronto? Alguien dijo que debemos vivir como si tuviéramos 1000 años por delante y estar preparados como si fuéramos a morir mañana. En realidad, ese no es un mal consejo. El Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Isaías 30:21 dice que oirás una voz que diga, este es el camino, andad por él. Dios desea dirigir nuestra vida y es nuestro privilegio permitírselo. En Conducción del Niño, Elena White dice en la página 309, debe animarse a los jóvenes que asistan a nuestros colegios. Nuestros colegios han sido establecidos por el Señor. Y en la página 312 dice, todos necesitan una educación que los capacite para ser útiles y calificados para ocupar lugares de responsabilidad, tanto en la vida privada como en la vida pública. Aquí vemos que debemos obtener una preparación para nuestra vida aquí en la tierra. No conocemos el futuro ni cuánto tiempo viviremos, por lo tanto, coloquemos nuestros planes delante de Dios. Dice Proverbios 16:3 en la Nueva Versión Internacional, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Sabes, Obed? Cuando Dios está en nuestros planes, siempre tendremos éxito. Así es. Gracias, Samuel. 4 amigos platicaban sobre la brevedad de la vida y la triste certeza de la muerte. De repente uno preguntó a los demás, cuando estén en el féretro y la gente los está velando, ¿quién les gustaría escuchar decir de ustedes? El primero en contestar dijo, a mí me gustaría escucharlos decir que fui un reconocido médico y un gran hombre de familia. El segundo dijo, a mí me gustaría escuchar a los demás decir que fui un esposo ejemplar y que fui un maestro que hizo una gran diferencia entre los niños de mañana. El tercer hombre dijo, a mí me gustaría escuchar a los demás decir acerca de mí, mira, se está moviendo. La muerte es el último enemigo porque nos deja sin nada, sin nuestros sentidos, nuestra memoria, nuestras habilidades y conocimiento. Nuestras posesiones pasan a ser de otro. Se nos entierra y solo unos pocos nos recuerdan. Esta sección se titula Una neblina. Samuel, ¿por qué utiliza Santiago la neblina para describir la brevedad de la vida? Sí, Obed, veamos el texto. Lo encontramos en Santiago 4:14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es neblina o niebla? La Organización Meteorológica Mundial define la niebla atmosférica como la suspensión de gotas pequeñas de agua en el aire, que reduce la visibilidad horizontal en la superficie terrestre a menos de 1 kilómetro. Español Respuestas Yahoo.com dice que la neblina se forma cuando la temperatura de aire húmedo cambia de manera muy rápida. El aire se enfría y el vapor de agua que estaba presente se condensa formando gotas tan pequeñas que no se precipitan. En muchas ocasiones la niebla aparece justamente cuando sale el sol,
produciendo un ligero calentamiento, y hay algo de viento que agite la mezcla para dar lugar a la condensación. Por lo general se despeja en las primeras horas de la mañana o al mediodía. La comparación de nuestra vida con la niebla es muy propia, Obed. Tan pronto como aparece la niebla, desaparece, y nosotros, en cuanto nacemos, comenzamos a morir. Primera de Pedro 1:24 lo describe de esta manera: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y Salomón se refirió a la vida en Eclesiastés 6:12 como sombra. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. El punto de Santiago es que nuestra vida es incierta. Como se dice comúnmente, no tenemos la vida comprada. Samuel, ¿por qué desea Santiago que reparemos en la brevedad de la vida? Santiago no quiere que la muerte sorprenda a alguien sin estar preparado. Debemos colocar en orden nuestras prioridades para que no suceda como con el guardafaro. Se le dio a un guardafaro suficiente aceite para un mes y se le pidió que mantuviera encendido el faro cada noche. Pero llegó una mujer y le pidió aceite para que sus hijitos se pudieran calentar. Un hombre necesitaba aceite para que su hijo pudiera leer. Otro necesitaba aceite para su motor. El guardafaro dio a cada uno solamente lo que necesitaban, pero antes del mes se le acabó el aceite. Esa oscura noche se estrellaron 3 barcos contra las piedras y se perdieron muchas vidas. Cuando el hombre presentó su explicación durante el juicio, se le dijo: se te dio una sola tarea, mantener el faro encendido. Todo lo demás era secundario. No tienes excusa ni defensa. Hay muchas personas, especialmente jóvenes, que no colocan sus prioridades en orden y posponen su entrega a Jesús engañándose con la idea de que ya tendrán tiempo cuando se hagan viejos. Santiago dice: tu vida no es más que un vapor que se desvanece. En otras palabras, cuando acabe tu vida no quedará ni una huella de ti. Todos tus deseos y todos tus planes desaparecerán. Gracias, Samuel. Es difícil saber eso, ¿eh? Ernesto Backus cuenta que su abuelito tenía un traje café, una camisa blanca, una corbata café, un par de calcetines café, un par de zapatos café y un sombrero café. Todo esto lo usaba cada domingo para asistir a su iglesia. De vez en cuando sentaba a todos sus hijos alrededor de sí y les decía que cuidaran bien lo que hacían. En el pueblo de Hernando, Mississippi, decía: mi nombre es Backus, no tengo mucho, apenas unos pocos acres de tierra, una pequeña casa y un poco de educación. Lo más grande que tengo es mi buen nombre. Recuerden que el nombre Backus implica mucha responsabilidad. Tienen ustedes la responsabilidad de mantenerlo puro. Ustedes saben lo que es bueno y eso es lo que deben hacer para honrar mi nombre. ¿Saben, hermanos? Así es como los cristianos sabemos lo que es bueno y qué debemos hacer para honrar el nombre de Dios. Esta sección se titula Saber y hacer lo bueno. Samuel, ¿cómo define Santiago el pecado? Bueno, veámoslo en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y Santiago está diciendo que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. De manera que la Biblia define pecado de estas dos maneras. Pero no hay ninguna contradicción. El apóstol Juan se refiere a los pecados de comisión, que es cuando hacemos un acto pecaminoso, y Santiago se refiere a los pecados de omisión, que es cuando dejamos de hacer el bien a alguien. Obed, no es suficiente no hacer el mal, sino que además se nos pide que hagamos el bien. Dejar de usar nuestras manos para el bien puede meternos en tantos problemas como el no usarlas. A este pecado a veces se le conoce como el pecado de omisión. Dice Proverbios 3:27-28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Esto es exactamente saber hacer lo bueno y no hacerlo. A través de toda su carta podemos notar que Santiago nos está diciendo que tratemos de ser diferentes a los del mundo. Su punto principal es que nuestro comportamiento es sumamente importante y que debemos actuar teniendo en cuenta que los no cristianos nos observan. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 532.
El mundo, como existe bajo el pecado, es sinónimo de malos principios y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios que caminan la senda que lleva a la perfección evitarán cualquier pensamiento o acción que los manche de la maldad del mundo. Samuel, mi esposa le repitió a mis hijos decenas de veces lo que tu papá les repetía a ustedes. Hay que hacer lo que es bueno, nos guste o no nos guste. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cristiana? ¿No se supone que debemos hacer las cosas por amor y no por obligación? Es cierto, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero recordemos que el amor es un principio y una decisión. Si nosotros decidimos amar a Jesús, haremos las cosas que le agradan a Él, aunque no tengamos ganas. No vamos a depender ni de nuestros sentimientos ni de nuestros deseos. Nos obligaremos a hacer las cosas por amor. Es como en el matrimonio, hermanos. Les aseguro que muchas veces yo no tengo ni una pizca de ganas de hacer algún favor que mi esposa me ha pedido. Pero no me baso en mis ganas para hacerlo, sino en el amor que yo le tengo. Y aunque en ese momento el sentimiento de amor no esté en su apogeo, no lo hago porque lo siento, sino porque el amor es un principio. Yo he decidido amarla y el amor es un paquete que incluye en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, ¿no es cierto? Así que la idea, Obed, de que hay que hacer lo que es bueno, nos guste o no nos guste, bien se puede aplicar a nuestra vida cristiana. Como cristianos es nuestra responsabilidad desarrollar un carácter como el de Jesús y estar siempre dispuestos no solo a saber, sino a hacer lo que es bueno. Samuel, ¿quisieras hacer un resumen de lo que hemos estudiado, por favor? Por supuesto, tengo 5 puntos. Primero, Santiago dice que al juzgar a los demás estamos juzgando a la ley y nos colocamos por encima de ella. Ninguno está fuera del alcance de la ley. Aún lo que llamamos crítica constructiva puede dañar a los demás. Segundo, el único capaz de juzgar es el que conoce bien la ley. Dios es el dador de la ley. Por lo tanto, es el único juez justo capaz de juzgar de acuerdo con su ley. Tercero, Santiago se refiere a emitir un juicio personal en contra de alguien y no a las medidas disciplinarias que toma la Iglesia cuando un miembro ha incurrido en una falta grave. Cuarto, Santiago compara nuestra vida con la niebla que aparece por un rato y enseguida desaparece. Su punto es que nuestra vida es incierta y que para todo dependemos de Dios. Y 5, no es suficiente con saber lo que es bueno, sino que debemos tomar la decisión de hacerlo. Samuel, esta lección ha sido muy práctica. Hemos aprendido a no criticar a los demás. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.